Listo. Entonces, ¿cómo fue evolucionando esto? Vamos a comentarlo, si no, así medio lío. Entonces, empezamos por el año 1802. Se descubren las primeras líneas espectrales, ¿tá? O sea, se conocía el prisma ya por el año 1600, cuando Newton descompone la luz a través de un prisma. Está la luz blanca, se descompone en distintos colores, se explica el arco iris, todo eso. Pero no se ven las líneas espectrales. Cuando se mejora los prismas y hacen que el índice de difracción sea mayor, o sea que cuando la luz blanca va, se dispersa más, entonces ahí empiezan a notar las líneas espectrales. Cuando se mejora la calidad de los vidrios, para obviamente los telescopios. Bien, y es en esa calidad de vidrio es cuando se empiezan a observar las líneas espectrales, esas linitas negras que no sabían qué eran. 1879 empezamos con la parte de radiación térmica, el calor que absorbe un cuerpo, el calor que emite, el calor que absorbe. Recuerdan con lo que es el E, el índice o sea que es un número que va, obviamente del cero no, pero un número mayor al cero y menor al uno, aunque puede tomar el Transmisión. valor uno, ¿está? En donde tenemos el índice de absorción que está dado por la ley de Kirchhoff. Capaz que la ley de Kirchhoff le resulta familiar, pero es por los circuitos, la de resistencias en serie, en paralelo, bueno, o la resolución de circuitos de malla, que ahí se trabaja con las leyes de Kirchhoff. Es la misma persona, o sea, trabajó en la parte de electricidad y trabajó con la parte de radiación térmica. Este está relacionado con el calor absorbido. Y se acuerdan que nosotros estábamos hablando de también el tipo de color, o sea, si es color negro absorbe más, que si es blanco. De ese hicimos ejercicios muy sencillitos. Y esto se complementa con la emisión de energía térmica que está relacionada a la temperatura del cuerpo. Según la temperatura, es la cantidad de calor que emite. En este caso, teníamos que la emisión estaba relacionada con la temperatura a la cuarta, o sea que la temperatura influye mucho. Y al igual que en este caso, tenemos un índice de absorción o emisión que es el número E. ¿Está? Eh, en la emisión está relacionado con la ley de Stefan Boltzmann. ¿Tá? Boltzmann va a trabajar mucho con lo que es la termodinámica, mucho, no, que es la parte estadística, y mucho como que no le da mucha bolilla. Eso va a llevar después que se va a suicidar, y Einstein lo va a sentir mucho. Pero va a ser la base de Planck, porque Planck va a trabajar con muchas de las ideas de Boltzmann, ¿tá? En la parte de radiación térmica y en la parte de relacionado con termodinámica, eso que explica los motores de los autos, bueno, en su parte más compleja, Boltzmann lo explica trabajando con lo que es la estadística, el azar, ¿tá? Las probabilidades. ¿Bien? Obviamente que eso también es base para lo que es la física cuántica, que se trabaja mucho en lo que es probabilidades. O sea, fíjense que este muchacho dio el puntapié inicial, aunque obviamente se lleva los créditos Planck. Digamos que el Planck va a trabajar con muchas de las ideas de Boltzmann. ¿Bien? Eh, ¿Ven? Entonces, como se empieza a relacionar una cosa, saltamos acá. Empezamos entre 1895 y 1889. En 1885 sale la primera ley, las primeras fórmulas de la línea de espectro del hidrógeno, que era la línea de Balmer, y después lo reemplazaron por otros, fueron retocadas y mejoradas por, bueno, el otro muchacho no me puedo acordar cómo se llama. Eh,
La cuestión que Balmer estaba trabajando tan solo con el espectro de la luz visible. Esta persona, Liman no, es uno de los, esperen que a ver, me fijo, Ray-Ban, o sea, esos creo que son los de anteojos, ¿no? A ver, no soy muy bueno recordando y demás, es un apellido complicado. Y bueno, es alemán, ¿qué quiere que le diga? Ya, el pronunciación ya es complicado. A ver, esperen que me vengo Richter, acá. Richter, Sí, ese, sí, sí, acá está en las primeras páginas. Richter. Exactamente, ese. Sí, acá está. Fórmula del Balmer. Rydberg, sí, Rydberg. Creo que se dice así. Donde la fórmula que él va a pronunciar es más general, mientras que este está relacionado con la línea del espectro visible, este está más allá y va formulando con la de la luz visible y las no visibles, que pueden ser la infrarroja o la ultravioleta. Entonces, este es más general, ¿tá? Es una fórmula que aplica para todo, a la luz visible y no visible, como la infrarroja o la ultravioleta. ¿Bien? Entonces se tenían las líneas espectrales. Y acá va a aparecer un número M, que era un misterio, o sea, se tenía la fórmula, sabía que estaba relacionado con el átomo, sabía que estaban relacionados con el átomo, pero no tenía ni idea cómo, ¿está? Habrían creado la música, pero no la letra. O sea, tenían la fórmula que describía, pero no tenían el porqué y no sabían que era SN. SN va a aparecer recién acá con el modelo de Bohr, porque va a estar relacionado con lo que es el número cuántico principal, que está relacionado con el número de órbita. Primera órbita, segunda órbita, tercera órbita. ¿Está? Entonces, el n que va a aparecer acá, que para ellos es un misterio, no sabía, va a tener sentido en el modelo de Bohr, que va a aplicar todo esto que está acá. Entonces, el n que aparece ahí futuramente va a ser la órbita, o lo que se llamaría número de cuántico principal. Bien, venimos acá. Ya está esto. No, 1898. Los experimentos con los tubos de rayos catódicos comprueban la existencia de electrones. Ya sospechaban de antes, de la época de Faraday. O sea, estamos hablando por 1850, está 1800 y pico, 1850, 1870, por esos años. Ya se hacía mucho lo que era electrólisis. En 1800 se crea la pila. De ahí los científicos empiezan a pasar corriente por cualquier lado. O sea, ahí va a salir la idea de Frankenstein. O sea, cuando hacen circular corriente por un cuerpo humano en sí, lo que hacen es pasar y se crea la pila a través al experimento de rana, hacer descarga eléctrica sobre una pata de una rana y ver que la pata de la rana se movía. Entonces creían que el secreto de la vida estaba por ahí. Y bueno, dale que vamos, inventaron la pila, eso dio el origen a la pila, y empezaron a electrocutar todo lo que había por ahí. ¿Está? Sólidos, obviamente líquidos. Ahí se trabaja con la electrólisis, se divide el hidrógeno del oxígeno. No solo eso, sino que también da paso a, por ejemplo, a la parte de fundiciones, para poder, por ejemplo, los óxidos, es muy difícil sacar el oxígeno, tanto en el hierro y principalmente en el aluminio. El aluminio es muy difícil, está muy pegado el oxígeno. Entonces, a través de una fundición y dándole corriente, o sea, a través de electrólisis, eso hace que sea muy fácil de sacar el oxígeno del aluminio. Para que tengan una idea, el aluminio, por la época de Napoleón, estamos hablando, Napoleón tenía anteojos de aluminio,
porque era más caro que el oro. Imagínense, el aluminio hoy en día que lo tenemos en la lata de gaseosa y que uno compre papel para el horno, para poner en el freezer, era más caro que el aluminio eso. Digo, era más caro que el oro por la alta temperatura que había que tener para poder arrancarle el oxígeno a través de la electrólisis. Cuando está medio fundido, se hace pasar una corriente y ahí se puede separar el oxígeno del aluminio. ¿Está? Y lo que antes costaba mucha plata, ahora cuesta centavos. ¿Bien? Entonces, ya los científicos, o sea, hicieron pasar electricidad por sólidos, líquidos, y empezaron a hacer circular corriente en gases. Ya cansados de todo esto, dijeron, bueno, vamos a hacer vacío. Entonces empezaron a bajar la presión del gas, del gas, del gas, y lo que recién ahí van a descubrir los tubos de rayos catódicos, donde si había gas era muy poco. Ahí, bueno, que los apuntes lo tienen con fotos y todo eso, está se comprueba la existencia electrólisis, digo, de electrones. Pero como le decía antes, ya por 1850, cuando hacían electrólisis, ya sospechaban de los electrones, de cargas negativas muy pequeñas, ¿está? Ya se sospechaba, no se tenían las pruebas vienen con las experiencias de tubo de rayos catódicos. Bien. Ahí se va a crear el primer modelo atómico, el de Thomson. ¿Está? Thomson padre. Después, Thomson, entre las experiencias que hace con los tubos de rayos catódicos, él comprueba que al poner un pequeño molinito y mover el molinito, dice, bueno, estos rayos tienen masa, no es una luz. O sea, tenemos ondas electromagnéticas y masa. En este caso, esos rayos tenían masa porque al chocar con un objeto lo hacía mover. Era un pequeño molino que había en ese tubo de descarga. Lo gracioso es que mientras que el padre decía que los electrones tenían masa, el hijo, y también premio Nobel, tanto el padre como el hijo, va a decir que los electrones también tenían características de onda. Y también va a recibir el premio Nobel por eso, ¿no? El hijo le dice lo opuesto a lo que decía el padre. ¿Bien? Entonces va a crear el primer modelo, el modelo de budín, donde la fruta llena, de acuerdo a la plata que cada uno, si frutas abrillantada, no hay mucha plata, eso pasarían a ser los electrones, y la masa, la harina, que envuelve a los electrones, en ese caso es lo mismo, envuelve a la fruta brillantada, la masa pasaría a ser la carga positiva. No estamos hablando de ningún núcleo, estamos hablando de una masa positiva que rodea a los electrones. Los electrones, a diferencia de lo que es un pan dulce, los electrones en ese punto donde se encuentran empiezan a vibrar, ¿está? Y las vibraciones generan las ondas electromagnéticas o el espectro de hidrógeno, algo que proviene de dentro del átomo. La idea es como diría Casca, está mal, pero no tan mal. Alguna cosa no cerraban esto, pero era lo mejorcito que había. ¿Está? Bien, perfecto. Después empiezan a trabajar sobre la radiación, fíjense, radiación térmica, acá también se trabajaba con algo llamado emisión de cuerpo negro, o sea, a un cuerpo negro se le hacía incidir un rayito de luz adentro de ese cuerpo negro, o sea, un pequeño orificio, pasaba el rayo de luz y esa luz aumentaba la temperatura del cuerpo y cuando más temperatura era más brillante. Bien. Es lo mismo que poner en el fuego una barra de hierro. O sea, si está frío, no brilla y después cuando va adquiriendo más temperatura,
va adquiriendo un color rojo oscuro, después rojo más brillante, un anaranjado muy brillante, ¿está? De acuerdo a la temperatura. Bien. ¿Qué iba a decir? Esto estaba. Entonces, van a estudiar la luz que sale de ahí y este muchacho, White, recién ahora sé cómo se pronuncia, hace 2 años ya supe cómo se pronuncia, de White, va a trabajar lo que muchos hoy se trabaja, que se apunta como una pistola a un punto, o sea, tal cuerpo, y vemos, y no se puede indicar a qué temperatura se encuentra. Obviamente, o por ejemplo, apuntamos un telescopio a una estrella y decimos, esta estrella se encuentra en la superficie a tal temperatura, esta tal temperatura. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, la luz que viene de un objeto o de una estrella muy lejana o un planeta pasa por un prisma, eso se divide en los distintos colores y el color más brillante me indica la temperatura del cuerpo, ¿está? Si es cerca del infrarrojo, del rojo, es una temperatura baja. Si es más cerca del violeta o ultravioleta, la temperatura es mayor. ¿Bien? Entonces, con la ley de White, trabajando con todo lo que se conocía, y principalmente con lo de Boltzmann, y leyes de Kirchhoff, y todo eso, todo, leyes de conservación de energía, todo eso, lo que se conoce como física clásica, está la ley de White. ¿Está? Bien, perfecto. Que se aplica lo más bien. Cuando White quiere tratar de encontrar obtener una ecuación y obtener el espectro del cuerpo negro, no lo encuentra. ¿Tá? Por el año 1900, estas dos personas, Rayleigh y Jean, primero creo que Jean y después Rayleigh, no me acuerdo, pero bueno, por el año 1900 se va a encontrar una ecuación, pero se ajusta bien al infrarrojo. Al infrarrojo se ajusta bien, pero no al ultravioleta. O al violeta ya se, o sea, ya ahí difiere. Por eso se le llama a este modelo el desastre del ultravioleta. Para temperaturas muy bajas funcionaba cuando emitía, o sea, cerca de la emisión del infrarrojo funcionaba bien. El problema es que cuando aumentaba la longitud, cuando disminuía la longitud de onda, o sea, aumentaba la frecuencia, ya esto ya no funciona. ¿Tá? Por eso se le conoce como el desastre del ultravioleta. Pero en ese mismo año, casi a fines del año 1900, Planck va a encontrar la ecuación. Ojo, encuentra la ecuación, es encontrar la música. Ahora tiene que ser la letra. O sea, tiene la ecuación que se ajusta a lo que ven ellos analíticamente, o sea, haciendo cuenta, o no haciendo cuenta, sino la observación. Esa curva que va a tener ahí, lo va a encontrar. Encontró la estructura matemática. Ahora falta ponerle a eso la física. Cosa que las líneas espectrales, no estaba la física de esto. Estaba algo que describía las líneas, podía tener una línea, otra, pero no se entendía qué era lo que había ahí, qué era ese n, que después va recién a tener sentido acá. Bien, entonces Planck empieza a trabajar, ya que obtiene la fórmula matemática, empieza a trabajar y digamos que se encuentra con un problema y ahí aplicando lo de Boltzmann lo va a encontrar, donde él va a empezar a decir que la energía se encuentra cuantizada. Pero ojo, ojo con esto.
la energía que sale de un cuerpo negro está cuantizada. No toda la energía luminosa, o sea, la energía luminosa paralela continua, excepto la que salía del cuerpo negro. La que estaba del cuerpo negro estaba cuantizada. Esto que uno lo dice así, digamos, cuantizada, no se espantaría, pero para la época hasta el mismo Planck se espantó de lo que estaba obteniendo. Que la única manera de acceder a esa ecuación, entender la ecuación que tenía, era cuantizando la energía. Uno dice, bueno, pero ¿qué tanta historia de que la energía está cuantizada? ¿Cuál es el problema? El problema es que si la energía no puede tomar cualquier valor y toma ciertos valores, tenemos la idea que un cuerpo cuando acelera, aumenta su velocidad. Entonces, va aumentando su energía cinética. Si la energía cinética puede tener valores 1, 2, imagínense que son números enteros la energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Joule, ¿no? Estamos hablando de Joule. 8 Joule, 9 Joule, 10 Joule, 11 Joule. ¿Qué pasa con los valores energéticos entre 0 y 1, entre 1 y 2, 2 y 3, o sea, un 2,5, un 3,7, un 2,99? Bueno, esos valores no existen. Y si no existen, lo que tendría que, tampoco tendría que existir es el objeto que va a esa velocidad. O sea, la velocidad que puede tomar cuando acelero son los valores de energía que obedecen a 1, 2, 3. Por lo cual, cuando yo aplico una fuerza y el objeto empieza a acelerar, lo que pasa es que desaparece y aparece en otro lugar. Vuelve a desaparecer para estar en otro lugar y vuelve a desaparecer para estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque el valor de energía que va a tomar es discreta, no continua. No puede tener un 1,1, un 1,2, un 1,3 o un 1,125. No puede tener esos valores. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece el objeto y vuelve a aparecer cuando su energía es 2. Y vuelve a desaparecer para vuelvo a aparecer cuando su energía cinética es 3. Entonces, esa es la consecuencia. Imagínense, los tipos decían, pero ¿cómo? Si, bueno, 1900, bueno, caballo, vamos a poner caballo, no había muchos autos que digamos ahí. Yo veo un caballo y no desaparece el caballo para aparecer en otro lugar con más velocidad o desaparece para aparecer otra vez con más velocidad que antes. No, el caballo es algo continuo, la energía la veo continua. Entonces acá dice, no, las cosas desaparecen y vuelven a aparecer, desaparecen y vuelven a aparecer, desaparecen y vuelven a aparecer. Pero es algo que se da a nivel atómico, no a nivel de la vida cotidiana. Pero ya molestaba esto. El mismo plan va a decir, bueno, no se desesperen, no se desesperen. La luz es un espectro continuo, la cuestión que sale del cuerpo negro en forma cuantizada. ¿Está? O sea, es como decir, el agua en el aljibe está continua, pero para sacarlo yo lo saco a baldazos. Está cuantizada. Bien, perfecto, está cuantizada. Pero tan solo la que sale en esa rara condición de cuerpo negro. Si yo pongo una vela, imagínate una vela y veo la luz, esa sale de forma continua. ¿Está? A una fogata, el fuego, ¿y qué sale? Es una luz, una energía en forma continua. Tan solo en esta excepción del cuerpo negro, ahí sale en forma cuantizada. Pero si no, no, es continua, ¿eh? No tengamos duda. Y ahí va a aparecer en 1905 Einstein explicando el efecto fotoeléctrico. Que el efecto fotoeléctrico, esperen que me fije, ya venía por el año 1870 y pico, que yo no lo puse ahí, pero tampoco tenía mucho lugar para poner. A ver, fotoeléctrico, a ver si lo pongo, metales.
Ah, qué lástima, me parece que no lo puse. No, no lo puse. Pero por el año 1870 y pico, 1860, empezaban a ver este efecto, pero que no lo entendían. Lo que no entendían era que los metales, cuando se los sometían a una luz, los metales se ionizaban, o sea, salían los electrones volando. Eh, la manera de salir, de sacar los electrones, eso es iluminando con luz o calentando un filamento, lo que es en la lamparita. Se llama efecto Edison y el efecto Edison dio paso a las válvulas. ¿Está bien? Pero o sea, el efecto Edison es al filamento darle pasacorriente, aumenta la temperatura y los electrones salen de ahí. ¿Está? Y el efecto fotoeléctrico es lo mismo, pero en vez de darle energía en forma de calor, es energía en forma de luz. Se lo somete a una luz y los electrones salen. ¿Qué dos cosas no se entendían en el momento? Eran, ¿por qué los electrones salen en forma instantánea? O sea, si ellos aplicaban la fórmula física clásica, esto tardaría 1 minuto y algo en que el electrón salga disparado. ¿Está? Aplicando la parte de energía de absorción, ¿está? Aplicándole todo eso, los electrones tenían que salir, pero después de 1 minuto y algo. Y la cuestión era prácticamente instantánea, a las 10, o sea, 1 a la -6 segundos, ya el electrón ya ¡poc! Salía. Y otra cosa que no entendían, o sea, en una cosa era la emisión espontánea de los electrones, cuando eso tenía que tardar más de 1 minuto, y la otra cosa que no entendían, ¿cómo puede ser que, porque la energía en ese entonces, la energía luminosa estaba relacionada con el brillo? Cuando más brillo hay más energía. ¿Bien? El brillo está relacionado por la altura de la longitud de onda. ¿Está? Recuerden ustedes, energía mide la capacidad de provocar cambios. No es lo mismo que una olita llegue a la playa que un tsunami llegue a la playa. El tsunami es una ola gigante que obviamente cuando llega a la playa hace todo destrozo, deja todo pata para arriba. Entonces, esa ola gigante tiene más energía porque produce más cambios que una olita chiquitita. Entonces, la energía estaba relacionada con la amplitud de la onda electromagnética y la amplitud de la onda está relacionada con el brillo. Más brilla, más grande es la ola, ¿tá? Más alta es la ola. Bien, bueno, eh, le enfocaban el metal con, vamos a decir, 1 millón de lámparas rojas o cerca del infrarrojo y el metal ni un electrón se le disparaba. Ahora, lo iluminaba con una lamparita media muy débil de ultravioleta y los electrones salían volando. Entonces no podían entender cómo algo, una luz, pero infrarroja, muy, muy brillante, o sea, con olas muy grandes, no podían hacer emitir electrones. Y una olita chiquitita sí podía emitir electrones, ¿está? En el metal. Lo hacía volar. Entonces no se entendía, digo, cómo, o sea, no entendían el tiempo tan rápido de emisión y no entendían con una luz intensa cerca del infrarrojo no pasaba nada y con una luz débil del ultravioleta enseguida disparaban los electrones. Entonces, Einstein lo que va a decir, muchachos, paren la rotativa. Acá la energía no solo sale cuantizada de un cuerpo negro, sino que sale cuantizada de todos los cuerpos y la energía que entra al cuerpo negro también está cuantizada. Pero claro, con la radiación del cuerpo negro eso no se podía saber porque el cuerpo negro emite luz. Entonces ellos estudian la luz que emite.
Entonces la luz emitida está cuantizada. Y en este caso, lo que se investiga es la luz que viene de afuera e incide en los electrones, ¿está? Esta es luz que sale del cuerpo negro y esta es luz que entra a una fotocélula. Entonces acá se está estudiando la luz que viene de afuera. Entonces la luz que viene de afuera está cuantizada. Entonces Planck dice, Einstein dice, muchachos, lo que dice Planck funciona al derecho y al revés, para cuando sale y también cuando entra. Obviamente que ni bolilla le dan a Einstein. Fíjense que 6 años más tarde, Rutherford saca un modelo diciendo que, o sea, donde empieza a sugerir la existencia de un núcleo, que que ese modelo está compuesto por un núcleo. Y la idea es que, imagínense que el átomo tiene el tamaño de una cancha de fútbol y el núcleo, que antes el núcleo, la carga positiva era todo la cancha de fútbol y los jugadores tendrían a ser los electrones que se están moviendo ahí, serían los electrones. Ahora, el núcleo, que es toda la cancha, que tiene carga positiva, pasa a concentrarse al tamaño de una cabeza de alfiler. ¿Se dan noción de lo que estamos diciendo, no? O sea, el átomo es toda una cancha y pasa a reducirse toda esa carga positiva que era el tamaño de la cancha, pasa a reducirse al tamaño de un alfiler, a la cabeza de un alfiler. Entonces la carga positiva pasa a concentrarse en un núcleo muy pequeño con respecto al tamaño del átomo. ¿Tá? Y los electrones moviéndose por el núcleo, alrededor del núcleo. Bien, perfecto. La cuestión que trabajando con la física clásica, si un electrón se encontraba dando vueltas alrededor de una carga positiva, este electrón estaba acelerado porque hay una aceleración centrípeta. ¿Está? Hay una aceleración centrípeta. Si hay aceleración, según lo que se conoce hasta el momento, se emite radiación. Pero en este caso, ¿cómo es? Si el electrón emitía energía, perdía energía, este caería al núcleo. Bueno, está bien. Las experiencias de Rutherford demuestran la existencia de un núcleo muy pequeño. O sea, nada que ver con el modelo de Thomson. Pero eso que el electrón pierde energía, que obviamente no es que lo dijo porque tenía ganas, sino porque toda la física del momento le va a decir eso. Entonces dice, bueno, pierde energía, va a caer al núcleo y esto va a producir una emisión continua de luz. O sea, estos modelos no podía explicar las líneas espectrales. Ah, caramba, bueno, tapamos el agujero por un lado, pero creamos otro agujero. Entonces, recién en 1900, fíjense, 2 años más tarde, Bohr va a aplicar la cuantización de la energía. O sea, le da bolilla a Einstein, que acá nadie le dio bolilla, y va a decir la energía que absorbe o emite los electrones en el átomo están cuantizados. Y si la energía está cuantizada, las órbitas están cuantizadas. Y de acá, el modelo de Bohr, a través de la cuantización, eh, recién explica las líneas espectrales. Acá, las líneas espectrales. ¿Dónde está? Esta. Lo que en 1889 se obtuvo, recién en 1913 lo va a poder explicar. ¿Está? O sea, él creó la letra. Acá se creó la música
y acá le dio sentido a esa música y se entendía qué es lo que decía. ¿Tá? Le dio la letra. O sea, dio la explicación y de ahí va a salir el número cuántico n que aparecía acá, que está relacionado con la órbita. ¿Bien? Entonces, todo una super síntesis. ¿Está? Lo que tendríamos que explicar es la parte del efecto fotoeléctrico y, y el modelo de átomo. Ojo, el modelo de Bohr, el modelo de átomo es el átomo de hidrógeno. Olvídense, o de los elementos que están cerca del hidrógeno. ¿Está? Pero no todos los átomos. Para eso va a venir el modelo cuántico. ¿Está? Este modelo se deja atrás y se trabaja con el modelo cuántico. ¿Bien? A ver, ¿qué tiempo queda? 3 minutos y pico. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos? El otro viernes, bueno, los chicos de secundaria me dijeron que es feriado. Sí, Así, sí. entonces nos quedaría un último viernes, déjenme ver. El viernes 28. El viernes 28 sería el último día. Entonces, el viernes 28 pasaría, esto ya lo voy a cortar. ¿Eh? ¿Cómo espera? Ah, pero salir, finalizar la reunión. No, no, no. Acá. Bueno, está bien. Entonces, la próxima clase voy a explicar el efecto fotoeléctrico y el modelo de Bohr. ¿Está? Pero primero quería hacer un resumen de todo esto. Obviamente, las fórmulas que se van a utilizar, vamos a hacer las líneas espectrales. Las líneas de espectro, las fórmulas vendrían a ser las líneas espectrales del hidrógeno, o sea, el de Riemann, ese, no me acuerdo ahora, Riemann, línea del hidrógeno. Este también, las fórmulas de este, ¿se acuerdan que lo hicimos? Una persona va caminando con remera negra, con remera blanca, cuánto absorbe, cuánto emite, ¿tá? Y nos había dado una diferencia de energía total con respecto a algo, una remera clara o una remera oscura. Estas son fórmulas muy sencillitas porque lo saqué de un libro de secundario. Esto también, la fórmula. Y luego que nada más, a ver, ese. Ah, sí, las formulitas de efecto fotoeléctrico, sí. Esos son los únicos casos donde van a utilizar, este puede ser un poquito más complicado, pero líneas espectrales y leyes de Kirchhoff, de emisión y absorción, esos son sencillos, ¿está? Todo esto que está acá es teórico, pero donde hay cuentas es lo que está marcado con rojo. ¿Bien? Así que la próxima veremos efecto fotoeléctrico y efecto fotoeléctrico, el modelo de Bohr y todo eso. Nada más. ¿Bien? Nos vemos la próxima, entonces, y ahora le subo el videito. Listo, profe. Listo, nos vemos. Chao. ¿Y por qué puse salir?